Otro tipo de lípido interesante son las ceras. Las ceras son ésteres, de la manera que conocemos más simple, ¿no es cierto? Que tiene, pero en donde tanto en la parte acílica, ¿no es cierto?, del grupo que está unida directamente al grupo carbonilo, como la parte alcohólica que viene unida al oxígeno, ¿no es cierto?, directamente, son ambas de cadena larga. Y esto lleva a moléculas también muy apolares, en donde que pueden cumplir una serie de funciones biológicas bastante interesantes. La mayoría de ellas de aislamiento térmico, ¿no es cierto? O de aislamiento de la humedad en diferentes seres vivos. Por ejemplo, en el caso del hexadecanoato de triacontilo, tenemos la estructura esencialmente de los panales de las abejas, pero también se pueden encontrar haciendo, ¿no es cierto?, capas protectoras de frutas para evitar una maduración en el árbol y no una maduración, ¿no es cierto?, que permita que una semilla pueda crecer una vez que el fruto cae o es consumido por un animal. También están, ¿no es cierto?, las moléculas que están dentro de las plumas de las aves acuáticas, etcétera. Por otro lado tenemos las prostaglandinas. Estas son moléculas tremendamente importantes a nivel biológico. eh, Están relacionadas con la regulación de muchas respuestas fisiológicas, la inflamación, el dolor, la fiebre, etcétera, etcétera. La mayoría de los antiinflamatorios está apuntado a precisamente regular la biosíntesis de estos compuestos, evitar la producción de algunos de estos compuestos para frenar procesos como la inflamación o la fiebre, etcétera. Y hay una gran cantidad de estos compuestos relacionados, ¿no es cierto? Y que, como les decía, son súper importantes, pero que se encuentran en cantidades muy pequeñitas en el cuerpo y tomó muchos años poder aislar las primeras prostaglandinas y empezar a identificarlas y poder identificar también su función biológica. ¿Ok? La estructura principal, ¿no es cierto?, es este ciclo con dos cadenas muy largas con un ácido carboxílico, ¿no es cierto? Pero igual se puede observar de que esencialmente son un ácido graso muy largo que se cicló más o menos en la mitad. ¿Ok? Y de ahí aparece que un lado de la cadena, ¿no es cierto?, tenga un ácido carboxílico y el otro lado no. Son esencialmente la punta carboxílica y la punta no carboxílica, ¿no es cierto?, del ácido graso. Y de ahí aparece una serie de modificaciones que se producen durante la biosíntesis, ¿no es cierto? Tenemos un tromboxano que está relacionado con la coagulación, ¿no es cierto?, etcétera. Otros grupos de lípidos también no están relacionados con la biosíntesis en mamíferos, sino que muchas veces con la biosíntesis en plantas. A este tipo de moléculas en química de productos naturales se le conocen, ¿no es cierto?, como metabolitos secundarios. Son compuestos que no aparecen en todas las especies, en todas las familias, etcétera. No son comunes para todas las plantas, como podrían ser otras moléculas biológicas, ¿no es cierto?, como la clorofila o cualquier otra, ¿cierto? Porque no están cumpliendo eh, o no están siendo parte del metabolismo principal o primario de este ser vivo, sino que son moléculas que aparecen dependiendo de la genética de la molécula, perdón, de la planta, y son importantes de alguna manera, para esa planta en específico en esas condiciones. ¿Okay? Algunos son más comunes que otros, por supuesto, pero en general, si son metabolitos secundarios, no son comunes para todas las plantas y varía mucho su producción entre una planta y otra. ¿Okay? Dentro de estos metabolitos secundarios se encuentran los terpenos, que son moléculas bastante apolares y de ahí que entran en la clasificación de lípidos. Y podemos encontrar algunos que son pequeños y por lo tanto volátiles, que normalmente tienen que ver con el olor de muchas plantas aromáticas, como el caso del mentol, por ejemplo. Y otros que tienen otras propiedades interesantes, como el betacaroteno, que después nosotros también lo necesitamos en otras eh, áreas de nuestra salud, etcétera.
Ahora, hay terpenos pequeños, como les decía, como terpenos de 10 átomos de carbono, monoterpenos, pero pueden tener 15, 20, 25 y cada uno va teniendo su nombre, sesquiterpenos, diterpenos, etcétera. Ahora, probablemente uno de los grupos de lípidos más importantes para nosotros son los esteroides. Los esteroides también son moléculas que son biosintetizadas dentro de nuestro cuerpo y que tienen una estructura general tetracíclica, con estos cuatro ciclos, ¿no es cierto? Tres ciclos de 6 átomos de carbono más otro de 5 átomos de carbono, y que tiene una serie de modificaciones y que nosotros son tremendamente importantes para el funcionamiento de nuestros organismos vivos, ¿ya? Ahora, el más importante de estos esteroides es el colesterol y es de donde esencialmente derivan después la gran mayoría de las hormonas o compuestos relacionados que tienen esta estructura. ¿Ok? Ahora, el colesterol normalmente se relaciona con algo malo, ¿no es cierto? Es algo que en términos generales, ¿no es cierto? La gente intenta evitar de la dieta, muchos alimentos se comercializan indicando de que son libres de colesterol, etcétera. Pero el colesterol, como lo indicaba, ¿no es cierto?, cuando estábamos hablando de las bicapas lipídicas, son moléculas tremendamente importantes para el funcionamiento del organismo. Es decir, sin el colesterol nuestros organismos simplemente no pueden funcionar y por lo tanto el colesterol es algo que tiene que estar, ¿no es cierto? Ahora, lo primero y más importante es indicar de que el colesterol en la gran mayoría de los casos no es adquirido en la dieta. Es decir, el colesterol esencialmente se biosintetiza en nuestro organismo. ¿Ok? Y se biosintetiza esencialmente a partir de las grasas, de los lípidos, de los triglicéridos que nosotros consumimos. ¿Ok? De ahí que el aumento en el consumo de grasas, sobre todo de grasas saturadas, dispara muchas veces, ¿no es cierto?, la cantidad de colesterol que tenemos. Sin embargo, en algunas personas el colesterol sí puede ser absorbido por la dieta, pero es relativamente menor. ¿Ok? Eso es lo primero. Pero por otro lado también está el tema de si el colesterol es bueno o es malo al final. La razón por la que se considera malo es porque en términos generales una excesiva cantidad de colesterol depositado en nuestras arterias lleva a un aumento en la probabilidad de tener accidentes cardiovasculares. Ahora, ¿por qué se produce eso? Esencialmente porque el colesterol no está libre dentro del torrente sanguíneo. El colesterol es una molécula muy, muy apolar y necesita ser transportado a través de la sangre porque es totalmente insoluble en una solución acuosa como la sangre. Este transporte se produce uniendo la molécula de colesterol con proteínas específicas que llevan el colesterol ya sea desde el hígado hacia las células o de las células hacia el hígado. ¿Ok? Estas lipoproteínas, ¿no es cierto? Estas proteínas unidas al colesterol, dependiendo de cuál sea su origen y destino, tienen diferentes nombres. Están las lipoproteínas de baja densidad o LDLs, que son las lipoproteínas que llevan el colesterol desde el hígado hacia las células. Y están las lipoproteínas de alta densidad o HDLs que llevan desde las células de vuelta hacia el hígado. El problema se produce cuando existe una gran cantidad de colesterol que se transporta por las LDLs y poco por las HDLs. Eso hace en la práctica que exista una cantidad muy grande de colesterol circulando
en el torrente sanguíneo, el que se va acumulando en las arterias y que eventualmente podría generar arteriosclerosis, que es esencialmente el engrosamiento de las paredes internas, ¿no es cierto?, de los vasos sanguíneos. Entonces, en la práctica, lo que se mide no es la cantidad de colesterol absoluta, sino que lo que realmente es más importante y es una medida mucho más certera del factor de riesgo relacionado, ¿no es cierto?, con la cantidad de colesterol, es la distribución que existe entre el colesterol de baja densidad y el de alta densidad, y así y saber si es que este paciente requiere de un cambio importante en la dieta y disminuir la cantidad de colesterol y mejorar la proporción de ambos tipos de colesterol dentro de la sangre. ¿Ok? Ahora, desde el colesterol se producen una serie de compuestos tremendamente importantes para los sistemas biológicos, ¿no es cierto? Uno de ellos, por ejemplo, es la vitamina D3. Este es un esteroide que es muy importante en la absorción en el intestino y que permite, mediante una reacción de fotoquímica, llevar o mejorar la absorción de calcio en el cuerpo. ¿Ok? Eso hace que personas, por ejemplo, que tienen una deficiente absorción de este 7 hidrocolesterol, de este colesterol modificado, ¿no es cierto? Eh, o que eventualmente no tienen una buena exposición a la luz solar, tengan concentraciones muy bajas de vitamina D3 y que esa concentración baja de vitamina D3 lleve a una fijación no correcta, ¿no es cierto?, deficiente del calcio a nivel óseo. Otro de los compuestos importantes son los ácidos biliares. Estos son compuestos en donde el colesterol ha sido modificado y esencialmente se le han agregado compuestos polares, ¿no es cierto? Grupos OH, tenemos un grupo, ¿no es cierto?, ácido carboxílico en el caso del ácido cólico. Y estos compuestos esencialmente lo que hacen es tener una función ambifílica que permite la disolución, ¿no es cierto?, o la formación de emulsiones dentro de, ¿no es cierto?, el sistema digestivo y que permiten, ¿no es cierto?, una mejor digestión de las grasas que en principio no son solubles o no son miscibles dentro de este sistema digestivo, ¿no es cierto? Y estos compuestos lo que hacen es ayudar a que estas grasas puedan mezclarse con el contenido intestinal y las enzimas puedan hacer su trabajo posterior. Otros compuestos son los corticosteroides, ¿ya? El cortisol y la cortisona, que son compuestos que tienen muchos efectos fisiológicos y que esencialmente permiten una mantención del balance de electrolitos en los fluidos corporales, regular el metabolismo en varias maneras, etc. Otras son las hormonas sexuales. La testosterona, el estradiol, son compuestos que se secretan, ¿no es cierto?, por las glándulas endocrinas y que regulan muchos procesos biológicos. ¿Ya? También son secretados por la glándula adrenal y en el caso de las hormonas sexuales son secretadas por las gónadas, testículos, ¿no es cierto?, en los machos y en los ovarios en las hembras. Otros compuestos, ¿no es cierto?, son los carotenoides. En este caso son terpenos grandes, en donde vamos a ver, ¿no es cierto?, son compuestos que desde el punto de vista biológico, su consumo en la dieta es de mucha importancia.